Marcela, quiero comenzar contigo. Marcela Roseto, psicóloga, ya has estado junto a nosotros, eres especialista en estos casos. Y creo que como padre de familia parte la primera interrogante: ¿cómo saber que mi hijo ha sido abusado sexualmente dentro de su escuela? Bueno, muchos de los síntomas los mencionaban los propios papás, ¿no? El ver que hay diferencias en su comportamiento. También hay actitudes sexualizadas que no son apropiadas para la edad. El realmente esos llantos descontrolados que no tienen mucho sentido o coherencia con lo que están viviendo. Bajas en el rendimiento académico, el miedo a querer ir al colegio, a querer ir a la escuela, no quiero ir o no quiero estar con determinada persona. ¿Cómo abordarlo? Porque claro, la primera como padre decimos y hacemos un mea culpa en ese momento, para eso son estos espacios. Ay, es que eres un vago, es que no quieres ir porque eres un vago. ¿Cómo ser y abrirnos un poco la mente ante esta posibilidad que ningún padre quiere que nos toque a la puerta de la casa, pero que es una realidad que está, Marcelo? Entonces, ¿cómo abordarlo como padre? Es una realidad, pero también es importante entender que dentro de la capacidad de uno no entra a dimensionar que una persona es capaz de cometer un acto de esa índole. Entonces, entender también que el abusador entiende eso y va a ir operando de manera que el entorno no se dé cuenta. Las manifestaciones de los niños a veces se pueden confundir con otras cosas. Puede ser bullying, puede ser que tienen algún otro tipo de dificultad. Pero es importante no descartar nada y empezar a prestar atención a todas esas señales y validar, ¿no? Si está incómodo con una persona, un niño, una niña, comenzar a observar un poquito más. Tú has dado y has dicho, mejor dicho, algo sumamente importante, y ahí me quiero centrar en ti, Roberto, porque de alguna manera representas a nuestro sistema, Rodolfo, perdón, a nuestro sistema educativo. ¿Qué pasa con el filtro que deben de manejar los planteles? ¿Qué pasa con los perfiles psicológicos? ¿Qué pasa con el petitorio de antecedentes penales? ¿Qué pasa con todo un bosquejo de requerimientos que se le pide al docente? Bueno, primero, igual que tú, me sumo a la solidaridad de las familias que están pasando por un momento tan terrible. Ojalá no le pasara a nadie. Así es. En el año 2021, la Organización de Desarrollo Económico, la OCDE, que hace las pruebas PISA, mencionó que se pueden reducir en un 70% los casos de abusos sexuales cuando se siguen determinados procesos de prevención estructurada en un colegio. Como tú anotas, es verdad que debe seguirse una investigación muy fuerte cuando uno contrata una persona nueva. Uno debe investigar las referencias, los antecedentes de la persona, hacer las evaluaciones psicológicas. Sin embargo, una vez que ingresa al colegio, hay colegios donde se manejan criterios que no es posible para todos, pero uno de esos espacios siempre seguros, eso quiere decir que siempre hay cámaras donde el niño se desplaza. Cuando son muy pequeñitos, como es este caso, normalmente el maestro nunca está solo con el estudiante, siempre hay otro adulto más. Y en general, algunos colegios tenemos la política que los maestros en general nunca permanecen a solas con un estudiante, menos en un espacio cerrado. ¿Y qué pasa, Rodolfo? Perdón por ser sumamente directa contigo, pero eres el que representa el nivel educativo, la seguridad en los planteles. ¿Qué pasa con aquellos establecimientos que se hacen de la vista gorda? Que llega una denuncia a las principales autoridades, al rectorado, a los inspectores, y se hacen de la vista gorda. ¿Cuál tú crees que es el problema ahí? En este ámbito a mí me gusta enfocarlo en tres aspectos. El primero, la prevención; el segundo tendría que ver con educación, y el tercero, que es lo que tú hablas, es con la comunidad escolar. Aquellas personas que estamos en una posición de liderazgo educativo, tenemos que estar abiertos a ser accesibles, de escuchar a los padres de familia. Particularmente los presidentes de cada paralelo son la voz que nos viene y nos dice: está pasando en esto el paralelo,
y uno puede investigar y actuar de mejor forma. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Basta solo con la expulsión del docente? Hay varios protocolos, ¿no? Cuando hay una denuncia, uno lo primero que tiene que hacer es crear un ambiente seguro para ese menor. Es decir, ese menor no puede estar expuesto a volver a encontrarse con esa persona. Hay que evitar que se lo vaya a revictimizar. Pero adicionalmente a eso, uno tiene que tener la aplicación del DESE para que ese estudiante pueda recuperar rápidamente a través de un proceso de restauración su seguridad, su alegría en venir al colegio. Hay un lado que es complicado de manejar y es del tema legal. En los colegios fiscales yo a un maestro lo puedo poner como en un proceso de separarlo temporalmente del plantel hasta que se haga la investigación, porque adicionalmente esto debe haber una investigación, pero en un colegio particular eso no es viable. Si yo lo pongo así, se aplica el tema de que lo estoy Es el protocolo despidiendo. engorroso que lamentablemente se convierte en cómplice de los abusadores en nuestro país. Para aterrizarlo, Marcela, y me deja una preocupación latente, porque Rodolfo mencionaba que hay protocolos para disminuir el 70% de abusos dentro de los establecimientos, pero el 30% está ahí. El 30% está en los 20 estudiantes chiquititos de la capital. El 30%, perdón, está dentro de las denuncias aquí en los colegios de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Marcela? Preparar a los niños. O sea, Pero hay ¿cómo que prepararlos prepara para un niño una de realidad. maternal? Primeramente que ya sepan, aunque son muy pequeñitos, Ajá. hay formas de enseñarles. 3 que- años, Marcela. 3 añitos, primero a asearse. Es parte de la educación sexual también. Higienizarse, conocer sus partes. No necesitas hablar de palabras extrañas ni tampoco de diminutivos o el pajarito, pero sí ¿Cómo lo necesitas harías para saber. ser mucho más directa es y enfática? Ese es el momento, por ejemplo, en el baño o durante el baño, de enseñarles cuáles son sus partes privadas, aquellas que nadie puede ver ni nadie puede tocar. Y cuando Que lleguen a son las casa... del traje de baño, digo yo, ¿no? Y cuando lleguen a casa, Marcela, a esa cámara, por favor, para que le hables a nuestra audiencia, a las madres y a los padres de familia que están sumamente preocupados y como yo, consternados. Un niño de 3 años que me llegue a mi casa, ¿se vale preguntarle, ¿alguien te ha tocado tus partes íntimas, mi amor? ¿Con quién fuiste al baño? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién te bajó el pantaloncito? ¿Qué pasó cuando te bajaron el pantaloncito? ¿Se vale hacer esas preguntas tan específicas? Por lo general, un menor, y esa es la contra que decían, ¿no? El creerle o no creerle. Primeramente, no se puede inventar una situación de abuso, a no ser que la haya vivido o la haya visto. Ok. O sea, no tiene información previa. Así que lo que diga es algo que sí tiene relación con algo que está sucediendo. No tiene la facultad de poder inventarse un abuso, entonces el relato muchas veces es muy de su edad, Ok. ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las características de este relato, Marcela, Lo por así primero es creerles. El abusador va a trabajar en la víctima, va a detectar hasta con 6 meses de antelación cuál va a ser el ambiente en el cual va a operar. Significa que ella tiene mucha más información que nosotros. Entonces, una de las cosas que el abusador va a hacer es culparlo del abuso. Otra cosa que va a hacer es decirles que nadie les va a creer. Y por lo general la reacción cuando a uno le cuentan algo es, no puede ser, ¿no? Entonces, de alguna manera reafirma lo que el abusador le dijo a la víctima y empieza a silenciarse o deja de hablar. Marcela, ¿existe la primera característica de un niño abusado? Es decir, que nos mantenga en alerta a los padres de familia de aquí algo anda mal. ¿Cuál sería esa mínima primera alerta a los cuales ustedes y nosotros debemos estar sumamente pendientes? Un niño muy sumiso, un niño muy dependiente. Muchas veces el estilo de crianza es de helicóptero, sobreprotector, donde los niños nada pueden hacer por sí mismos. Luego van a estar dependiendo de otros, de que les digan o les den parámetros. Entonces, un niño que nosotros necesitamos que ellos tengan autocontrol, no obediencia absoluta en todo. Entonces, un niño sumiso, un niño que no detecta señales de alerta, que puede ser que no sepas cuándo está incómodo, cuándo está incómoda, que no se defienda, que no tenga
El abusador durante esos 6 meses de preparación va a comenzar a hacer toques confusos, situaciones que no las pueden discernir, que los niños no las pueden entender hasta que ya el proceso no se dio completo. Cuando llega un testimonio de un niño, ya hay muchos otros procesos que se dieron para que ese niño o esa niña se convierta en una víctima. La importancia... Entonces, importantísimo creerles. No importa lo que te cuente, sino creer. Lo que vos mencionabas, le pregunto, no le pregunto, no es conveniente indagar. Simplemente escuchar y empezar a tomar autocontrol de uno mismo. Hay 3 cosas que no debemos hacer cuando un niño o una niña nos cuenta algo. ¿Cuáles son estas? Primero, gritar desesperados, ¿no? Que el papá salga a querer matar a alguien. Porque ya todo eso el abusador ya lo trabajó. Estamos en desventaja. Entonces ya le dijo que su papá lo iba a querer matar y iba a caer preso, o que va a agredir a la mamá, o que... O sea, no originar más temor sobre el hecho que ya aconteció. No originar, sino realmente dar un ambiente de contención, en donde puedan contar. Es muy difícil que cuenten realmente. Hay muchas limitaciones en sus capacidades. Marcela, permíteme leer, por favor, ciertas características que lo queremos poner en pantalla completa para que nuestra audiencia lo tenga extremadamente claro. Señales que pueden mostrar una víctima de abuso sexual: aislamiento repentino, pérdida de interés en actividades escolares, bajo rendimiento académico, comportamientos regresivos como hacerse pipí en la cama, miedo o rechazo inexplicable hacia ciertos lugares o rutinas, expresiones sexuales inapropiadas para su edad, cambios en el apetito o en los patrones de sueño y aparición de síntomas físicos sin causa aparente como dolores de estómago o de cabeza. Rodolfo, vamos contigo. ¿Cómo se debe de manejar un caso de sospecha, por ejemplo, con estos 20 niños que el profesor les decía: no los voy a meter en el equipo de fútbol porque si ustedes hablan, les coarto su derecho o su sueño de ser futbolistas? ¿Cuál debería ser el rol en este caso del plantel educativo? Bueno, en general, como yo mencionaba, primero, el maestro nunca debió haber estado solo con los estudiantes. Cuando son estudiantes tan pequeños, siempre se trabaja una relación de 1 a 8, de 1 a 10 por cada grupo de estudiantes. El segundo, yo mencionaba que uno de los ejes importantes es el clima escolar, ¿no? La comunidad. El estudiante debe aprender a no tener miedo a hablar con los directivos del colegio y con la psicóloga o la psicopedagoga del colegio, que son sus personas de confianza. ¿Cómo se crea ese puente dentro del plantel educativo sin que el alumno lo vea al rector con temor de que qué me puede decir si yo le cuento que un profesor me está agrediendo? Los rectores o los directivos tenemos que caminar habitualmente por todos los espacios del colegio, que los niños nos vean, que siempre estamos accesibles y disponibles, que los maestros también vean que estamos accesibles y disponibles, porque muchas veces otro maestro puede ser la persona que a mí me pone sobre alerta que algo está pasando. Y algo que me gustaría complementar a lo que dijo la colega era uno debe educar no solo a los niños, sino primero a los padres. Uno debería ser obligatorio para los padres los talleres de educación sexual en el colegio, donde uno les dice: mira, es así como tu hijo se va a desarrollar, estas son señales de alerta, como ustedes muy bien han mostrado. Sin embargo, adicionalmente a eso, en este caso hay niños de 3 años que todavía usan pañales. Correcto. Entonces uno debe decirles: esta es la persona que a ti te va a cambiar el pañal en el colegio. La maestra, la tutora o la directora. Algo que me es incómodo mencionar, pero que hay que hablar, es la mayoría de los actos de acoso y abuso sexual son perpetrados por hombres. Entonces, prioritariamente en los planteles preescolares se debe tener mujeres desde mi perspectiva. Esa es una percepción muy personal mía, porque por el hecho de muchas de ellas haber sido madres, tienen una forma de comunicarse diferente con los niños y llegar diferente a ellos. Y de hecho los abusadores en su mayoría, en casos generales, son hombres. Tenemos el segundo testimonio de estos 20 casos en un plantel educativo de la capital que nos ha levantado las alertas. ¿Cómo está la seguridad de nuestros hijos en el plantel educativo? Como padres, importantísimo escuchar el testimonio de una madre quien tiene que lidiar las consecuencias de un abuso perpetuado a su hijo.
miente un niño, ¿no? Pero 20, ¿se imaginan ustedes que mientan 20 niños? Los padres de familia también sufrimos, o sea, no solamente las mamás, los papás también. Buenos días. Yo debo mencionar que uno como padre piensa que es el hombre fuerte de la casa, pero cuando llega este caso que a nadie le deseo, como padre yo me quiebro porque me toparon a lo más sagrado que tengo. Mi pequeño tiene 6 años. Fue doloroso. Lamentablemente tuve que pasar por esto. A veces Dios nos pone pruebas difíciles, pero no entiendo por qué con mi pequeño, un pequeño ángel que lo único que pedía era atención, educación, seguridad, pero lamentablemente no me lo dieron. No sé en qué cabeza cabe de este sujeto que hacer daño a un pequeño, como les hacía formar y les metía la mano. Entonces es difícil. Yo me empecé a dar cuenta de mi pequeño cuando tuvo sus cambios. Yo por mi trabajo tengo que salir fuera del país, de la ciudad, y él lloraba, o sea, ella lloraba desesperadamente porque yo no me vaya, porque llegó hasta el punto este sujeto de amenazarle que le iba a matar a la mamá, que si él comentaba algo, le iba a hacer daño a la mamá. Y mi pequeño, él tenía miedo que yo me vaya porque se iban a quedar solos, pero él nunca mencionó nada. Lloraba destrozadamente los días que yo tenía que viajar, pero nunca mencionó, hasta el día que pasó de este caso. Lamentablemente mi pequeño habló, alzó la mano y dijo: el profesor nos toca. Fue muy doloroso, fue muy cruel. A todo el mundo creo que le ha tocado esto en el corazón, pero sí hay personas crueles que incluso se han tomado la atribución de hacer público, compartir las identidades y los nombres de los pequeños que están dentro del proceso. Tal vez no conocen las leyes, pero eso es un delito. La publicación, compartir datos de menores de edad es un delito, y nosotros como padres vamos a ir hasta las últimas consecuencias por esto. Y nosotros como medios de comunicación solidarios con ustedes tenemos que ayudar. ¿Qué es lo que esperan los papitos? Caballero, buenos días. Buenos días. La verdad lo que esperamos es que se haga justicia. Personas de esta calaña, criminales como este sinvergüenza, deben pudrirse en la cárcel. Estamos aquí no solo luchando por los niños de flagrancia, que es por el que este tipo está preso, sino por las otras 17 denuncias que ya se le vienen a este sinvergüenza, y vamos a estar en cada plantón, en cada parte que necesite cada uno de esos niños apoyo de todos nosotros. Vamos a estar ahí, porque no podemos callar, y hacemos igualmente una invitación al próximo miércoles 21 a las 11 va a ser la nueva audiencia. Entonces, a todas las personas, a toda la comunidad que nos pueda apoyar para los niños, esperamos contar con todo su apoyo. Como digo, es simplemente hablar y alzar la voz por los niños que no pueden. Esto, y que no suceda nunca más. Nunca más. Yo permítanme decirles, a mí también me afecta, porque obviamente tengo una nieta chiquitita, mis hijas y todo, pero bueno, estamos aquí, estamos con ellos, y queremos que nunca más, queremos que se rompa el círculo. No queremos más niños abusados, no queremos más niños maltratados. Compañeros, por favor. Nunca más, Santiago, nunca más. Y por eso la importancia de estos espacios, que presentamos una problemática que, por muy dura que sea, lamentablemente es una realidad que está sucediendo en nuestros planteles educativos. Incluso en este momento hay la posibilidad que un niño esté siendo violentado sexualmente por su profesor. Por eso son estos espacios. Marcela, ¿cómo apoyar a un niño que ha sido violentado? Creerles, fundamental. Algo que decía uno de los papás, es importante resguardar su identidad, porque a ellos les da mucho temor y mucha vergüenza, están muy amenazados. También mencionaban un poco lo que te decía: la voy a matar a tu mamá. Entonces,
uno dice, ay, ¿cómo les va a creer? Pero en realidad en su mente infantil eso es un hecho. Es un trauma que se llega a es un superar, trauma. Marcela. O sea, todo eso es más traumático muchas veces que la vivencia que no llegan a comprender de abuso. ¿Y cómo puede repercutir, por ejemplo, en los niños, en estos 20 angelitos de 3 años? ¿Cómo puede repercutir en su adultez? Bueno, a largo plazo puede haber, si no se aborda correctamente, si no tiene un abordaje correcto, puede tener secuelas de depresión, autolesiones, mucha dificultad en establecer relaciones saludables con los demás también, ¿no? Por la desconfianza, la culpa. Hay muchas cosas que quedan que no son marcas en el cuerpo, que no las podemos ver como tal, pero que es el cutis, ¿no? Pero la persona, claro, va a tener este tipo de conductas. Tiene solución, tiene abordajes, tiene forma de acompañarlos, de ayudarlos y de revertir en muchos casos un proceso que se puede dar de una muy mala manera. Ok, también vamos a ampliar este foro. Ya está Virginia, Henry, Dora, quienes también son padres de familia. Y antes de pasar con ellos, Rodolfo, quiero que me expliques un poco, para tranquilidad de los padres de familia, cómo es el proceso de selección para poder contratar a un docente. Normalmente cuando llega un currículum se hace una primera investigación en base a ver las redes sociales de esa persona. Ok. En base a eso uno más o menos va configurando un tipo de personalidad. Luego se puede investigar con las referencias que pone, tanto personales como laborales. Luego viene la entrevista personal, luego pasa a la fase del Departamento de Recursos Humanos. Hay test psicológicos que te pueden decir esa personalidad, si tiende a ser muy manipuladora, si considera que a lo mejor en ciertos casos se puede alterar la verdad con tal de poder obtener un determinado resultado. Y finalmente, bueno, hay la entrevista personal, donde uno busca ver qué tipo de persona estoy embarcando en mi institución. Muy importante que una vez que entra una persona a una institución, hay que hacerle seguimiento, hay que hacerlo sentirse parte del colegio, y el mismo grupo humano que lo acoge inmediatamente detectan lo que podría estar pasando con una persona cuando trae una línea que saben que a la final va a afectar el trabajo de ellos, porque finalmente estamos en el mismo barco en un colegio, ¿no? Correcto. Al colegio, a Que todo se el rige bajo colegio las le va normas de bien un o a todo el ministerio, colegio le va mal. que se rige bajo las normas del ministerio. Exactamente. Por eso es importantísimo que exista la denuncia, porque queda por sentado para que otros establecimientos educativos no puedan pasar la misma problemática que lamentablemente ya pasó. Ahora sí, Dorita, vamos contigo. Y voy a ser súper honesta, tengo mi corazón completamente apretado. Escuchar al padre del niño quebrarse, creo que lo apretó aún más, porque soy madre y no me puedo ni siquiera imaginar ese escenario, se los juro, que lo trato de poner en mi mente y solo salen cosas negativas de mí y de mi percepción respecto a este tema. Mi pregunta va ligada a la de Gaby, porque si se supone que tienen todo este protocolo para contratar a alguien, entonces algo está pasando y lo están haciendo mal, porque se siguen dando casos reiteradamente de estos. ¿Qué consideras que hace falta, Rodolfo? Que si ya has mencionado todo este protocolo, que para mí no debería existir ya entonces estas situaciones en los colegios, ¿qué está haciendo falta? Es un problema complejo porque, como mencionaba al principio, hay una estadística que muestra que cuando hay estos protocolos se reducen 70%, pero no en el 100%. Aquí hay un tema social. Hay que ver estas personas qué proceso tuvieron en su infancia, en su adolescencia. La sociedad educa también, y obviamente la normativa para mí no es la más adecuada en este momento. ¿Cuál es la normativa, Roberto? ¿Qué dice el Ministerio de Educación para contratar y para actuar ante un caso como este? Creo que el problema más importante es que actualmente es mucha tramitología para desarrollar determinados procesos. Hay procesos chiquitos que deberían desarrollarse dentro del colegio. Creo que debería haber consecuencias inmediatas, y cuando hay un sistema legal que es de mucho proceso, de mucho tiempo, de mucho trámite, eventualmente no se llega a una conclusión. Entonces, si un menor ve que yo dije algo
y no vi un resultado sino hasta después de 6 meses, Claro. es demasiado tiempo. Ahora, como mamá, lo dije en la reunión de contenido y créanme lo que lo voy a hacer. Yo quiero ir al colegio. ¿Puedo? Tengo la potestad para ir al colegio, sentarme con una autoridad y pedirle que me dé el reporte de cada uno de los docentes. ¿Eso está dentro de mis derechos? Normalmente los colegios, al inicio de clases, invitamos al padre de familia que venga, se siente en el aula donde va a estar su hijo, interactúe con el tutor y el resto de maestros están afuera caminando para que usted los pueda conocer. Es un trabajo de equipo la educación de un niño. Que no siempre se da, ¿no? Que no siempre se da y no conoces a fondo, porque una cosa, lamentablemente una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que está sucediendo cuando el padre ya no está presente. O sea, yo realmente, y lo estoy diciendo porque esto no es un tema para bromear, ni mucho menos, es un tema muy delicado. Yo confiando en los docentes de mi escuela, por algo tengo a mi hijo ahí, pero yo quiero sentarme y quiero saber y conocer vida, pasión y muerte de cada uno de los docentes para poder que regrese la calma a mi corazón después de todo lo que estamos viendo. Henry. El delito de abuso sexual está tipificado en el código, en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal, con una medida privativa de libertad de 3 a 5 años, que realmente me parece poco, Es nada. definitivamente. Eso dice la ley. Y en este caso, Rodolfo, siendo súper enfático, porque ya has mencionado el protocolo, pero la obligación de la entidad educativa cuando ocurre este tipo de abuso, ¿cuál debe ser? Muchas veces están en total silencio, ni siquiera dan la cara, como pasa en este sector de Quito, en la capital. Como mencionaba hace un rato, la obligación nuestra es tener un vínculo fuerte con ustedes, los padres de familia, ser abiertos cuando hay una novedad, receptar la novedad y actuar de inmediato para garantizar la seguridad de ese menor, hasta que se desarrolle el proceso investigativo, el cual no está en manos de la institución educativa. Nosotros tenemos un protocolo que viene desde el ministerio que nos dice que debemos denunciar en 24 horas, ponerlo en manos de fiscalía. El momento en que ya lo pusimos en manos de fiscalía, el colegio hasta ahí pone al DS para garantizar el bienestar del menor, crea un círculo de seguridad, comienza un proceso restaurativo, pero más allá de eso no podemos hacer. ¿No hay una sanción para esta entidad educativa también, de pronto de parte del Ministerio de Educación? Yo me imagino que cuando el Ministerio de Educación comprueba que hay negligencia después de una investigación, obviamente hay un proceso sancionatorio. Pero habría que seguir todo el proceso y ver cómo actúa el colegio. Porque si el colegio levantó todos los protocolos, dijo todo lo que se podía hacer, más allá, ¿qué culpa puede tener? Bueno, yo ahí sí metería mi mano, Rodolfo, porque fueron 20 niños. Es imposible que el colegio le diga a un padre, está mintiendo. O sea, está minimizando un hecho, un daño que realmente puede ser irreparable. Y ahí también quisiera ir porque hay una brecha muy grande entre lo que actúa el colegio cuando van pasando las cosas. Cada entidad debería tener una psicóloga. ¿Qué pasa si la psicóloga o cuál es la función de ella? Ella tiene que evaluar no solamente a los docentes, sino también a los niños. Ahí me permito cambiarla para... ¿Para aquí? Sí. ¿Cuál debería ser el rol de una psicóloga después de la pregunta de Virginia? Mira, luego de tantos años de estar en este ir y venir con respecto a la prevención de abuso sexual infantil, sí les quiero mencionar algo que es más alarmante aún. Estos casos se conocen porque son fuera del ámbito familiar. Entonces, como es dentro de la institución, la familia denuncia. Pero cuando es al revés, el colegio también tiene la función de denunciar rápidamente que ha detectado, la psicóloga, el DS, que ha detectado que hay un alumno, una alumna que está siendo abusada en el ámbito familiar o en el ámbito extraescolar, ¿sí? Entonces es importante que se denuncie con la misma rapidez. Así es. Que así como la institución educativa actúa con rapidez para denunciar cuando no le compete por ser fuera de la institución educativa, es importante que esa rapidez la tome para consigo también. Pero no pasa. Claro. Porque realmente... Pero también pasa por una falta de protocolos de prevención de abuso que se tienen que establecer en las instituciones educativas.
la institución educativa, más allá de que ya vimos que no tiene un protocolo que pueda contener y evitarlo, entonces tiene que tener un protocolo de prevención. No solo del abuso sexual infantil, del bullying, porque ojo, estamos hablando sí de un caso específico que es alarmante, pero también hay casos de niños o alumnos más grandes que abusan de niños menores también. Y tú has dado en el clave porque esa es otra situación. De hecho, se presentó otro caso en la ciudad de Guayaquil, Rodolfo, donde el abusador supuestamente era otro compañero. Esta es otra situación que se está viviendo también en nuestro país. Marcela, Rodolfo, lo pongo sobre la palestra para analizar otro tipo de casos que su hijo y mi hijo puede ser víctima. ¿Cómo actúa ahí el plantel educativo? ¿Cómo debería de actuar? Porque a los chiquitos no se les ve perfiles, redes sociales, currículums. Claro, como yo mencionaba, hay 3 aspectos y uno de ellos es educación. Los talleres de educación sexual para padres de familia y para estudiantes deberían ser obligatorios. Total. De tal manera que cuando un niño se enfrenta, un adolescente se enfrenta a un escenario que ojalá nadie se enfrentara a esta naturaleza, sabe cómo actuar. El tema de, que también mencioné, el clima escolar, que yo sepa que cuando me dirijo al colegio, yo tengo una autoridad que me escucha, que aunque es autoridad, yo tengo la confianza. Y me gustaría complementar algo de la inquietud de Virginia. El colegio normalmente tiene un equipo de psicólogos. Lastimosamente, por la situación de nuestro país, a veces tú tienes un psicólogo para 1000 niños. Es poco lo que puede hacer ese psicólogo, pero hay planteles que en cambio pueden tener un psicólogo por cada 200, 300 niños. Entonces, es un tema que debemos abordarlo como sociedad, no solo como colegio. El ministerio y ojalá no escuchar a la asamblea y todas las personas que están detrás de la normativa. Para eso estamos, para ser escuchados, Rodolfo. Crearon escenario que legalmente nos permita actuar de forma más eficiente y eficaz a los colegios, pero que adicionalmente asignen más recursos para poder manejar esta problemática emocional. Un niño que está mal emocionalmente no puede rendir académicamente. Rodolfo, te hago una pregunta. En el plantel educativo que tú representas, sin decir nombre, ¿hay cámara en los baños? No adentro, sino donde uno se puede lavar las manos. Claro, uno tiene cámaras cruzadas al ingreso y salida de los baños, pero obviamente no la podemos poner dentro del baño. Claro. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque la mayoría de los abusos se dan en el baño. ¿Cuál es la situación, ama de casa, caballero, abuelita que me está viendo? Siempre hay un líder, que es la mente maquiavélica. Este líder, por así decirlo, porque no debería ser líder, porque el líder es una persona que te empuja a salir adelante de manera positiva, pero esta mente maquiavélica se rodea de mentes débiles que le aplauden y lo apoyan para bullear al niño, ya sea por su condición económica, por su condición racial o por cualquier otro tipo de circunstancias. Entonces lo llevan al baño y es ahí donde se han visto videos que son extremadamente fuertes, Marcela, que los golpean, que los escupen y que incluso hasta le tiran en su cara el lunch que llevan a casa. Tenemos una pregunta por parte de José Urrutia. Sí, para Rodolfo. Tengo una curiosidad acerca del abusador. Cuando ya se le determina que hubo este tipo de acto, se le retira a la institución, pero hay veces que decimos, pero el profesor sigue trabajando en la institución después de que haya 1, 2, 3, 4, pero ¿cuánto necesitan para darse cuenta que no puede estar? Y si no está ahí, después lo vemos trabajando en otra institución. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Qué buena pregunta. Cada institución tiene sus autoridades y tiene sus propias políticas. En algunas instituciones se actúa de inmediato y la persona sale y no se la recomienda para ningún lado. Debería salir a la cárcel. En otros, claro, por supuesto, hay un proceso penal además que corre a cargo y pues si tiene que ir a la cárcel, va a la cárcel. Sin embargo, hay ocasiones en que la persona ha tenido, no sé, una trayectoria, poniéndome tal vez para mirar el otro lado, una persona ha tenido 15 años trabajando en una institución y jamás tuvo un problema. Y de pronto surge algo así, entonces hay que darle tiempo para hacer la investigación y ver si realmente hubo este acto que no debería jamás suceder,
o si realmente yo estoy siendo injusto y lo despido y realmente no había actuado de mayor manera. Pero tiene antecedentes en esa, y estando en esa, va a trabajar en otra y la contratan sabiendo que tiene antecedentes. Eso ya debe responder cada institución particular, porque en algunas lo que funciona es cero tolerancia, en cualquier escenario. Si hay una persona así, es cero tolerancia y se va. Pero uno desconoce las realidades de cada institución y por qué actúan en una forma que no sería la más adecuada para construir una niñez sana. Una niñez que pueda realmente hacer una diferencia en el país. Y ahí, Rodolfo, quiero yo centrarme en un anhelo que tenemos todos y que a mí me repercute mucho. Es una niñez sana. Y cuando se habla de niñez sana, no solamente nos estamos enfrascando a qué nutrición tiene, qué libros tiene, qué escuela tiene, sino qué entorno tiene. Quiero que ustedes me corrijan si estoy equivocada. El entorno de un niño marca su presente y su futuro. Y con esto quiero ser sumamente empática y no quiero que se tergiversen mis palabras. El niño que es abusador, no lo estoy justificando, pero el niño que es abusador seguramente fue abusado. El niño que es abusador seguramente no tenía un entorno familiar seguro para él. ¿Cómo lograr que nuestros hijos tengan entornos seguros, Marcela, para que no sean los abusadores? ¿Y cómo lograr que este abusador nuevamente se incluya en un ambiente saludable? ¿Se puede, Marcela? Se puede, pero yo sigo en esa utopía de que es preferible evitarlo porque ya hemos visto que así no se escucha la asamblea, así no se escuchan, los mecanismos que hay son insuficientes. Estoy hablando del alumno abusador. Entonces, en el caso, cuando son menores, se lo podría considerar un abuso reactivo. Significa que, bien mencionado de tu parte, el hecho de que es muy factible que haya sufrido un abuso anteriormente o esté, por ejemplo, en consumo de pornografía. En el caso de los padres, y lo mismo corre para el bullying que para el abuso, para cualquier situación de conducta negativa o delictiva de un hijo, es también considerarlo como una posibilidad. Porque nosotros estamos todos también conmocionados y haciendo empatía como si nuestros propios hijos fueran víctimas. Pero esos niños crecen en un entorno, como vos decís, en el cual nosotros tenemos que empezar a prestar ojo si nosotros no estamos siendo parte de favorecer esos entornos que vuelven a un menor abusador, que vuelven a un menor vulnerable. Y que nos convierten cómplices. Y que nos convierten cómplices y que además el callarnos o el pensar que es el problema del otro tampoco funciona. Porque si a ese menor está en alguna situación o está siendo abusado o está consumiendo pornografía y luego viene y agrede a un niño de 5, una niña de 4 años, de 3 años, a mí sí me compete lo que hace ese menor con su vida, con su casa y cómo lo están educando. Entonces muchas veces tomamos como el que, no me voy a poner en problemas, no voy a hablar con los padres porque, no voy a plantear una situación porque no me compete. Pero a nosotros como sociedad y como adultos sí nos compete lo que hacen los menores. Creo que como sociedad estamos en deuda con los menores. Y quiero ser sumamente enfática y este mensaje va para el Ministerio de Educación, para la señora ministra Alegría, quien ha destacado en varias ocasiones que es fiel creyente que la educación se puede cambiar en nuestro país. Yo tengo en mis manos el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Es un plan que tiene más de 90 páginas. La pregunta es, del texto a la acción, ¿cuánto se está haciendo? Para tranquilidad de los padres, quienes con muchísimo esfuerzo pagamos la educación de nuestros hijos para que estén no solamente capacitando. Abuso sexual en las aulas de clases es un foro abierto que lo hemos tratado sin tapujos con la psicóloga Marcela Rosetto y con el máster en educación Rodolfo Rendón. Marcela, ya sucedió, lamentablemente, desgraciadamente, nos tocó afrontar como familia un caso de violencia sexual con nuestro niño.
Ya se lo denunció, ya está el proceso legal en curso. ¿Cuál es el primer paso para iniciar una nueva vida como familia con el abusado? Tratar de restablecer lo antes posible las rutinas, que tenga algunos códigos de seguridad. Si te sentís incómoda en algún lado, incómoda, me avisás, me mandás un mensajito o tenemos algún código nuevo para darnos cuenta de que no te sentís cómodo. Ok. Tranquilizarlos en el sentido de que el hecho de que hayan denunciado no significa que todo el mundo lo sabe. Porque ellos piensan que todo el mundo sabe lo que les pasó, ¿no? Que puedan incorporar eso, el hecho de que no es que todo el mundo sabe, sino que traten de incorporarlo lo más rápidamente a esa rutina saludable que tenían, porque contrario a lo que debería ser, muchas veces es el menor el que queda excluido del lugar. El menor que sale del colegio, el menor que sale de la familia, el menor, o sea, la víctima. ¿Que salga del colegio? Si la víctima lo pide, sí. Ok. Sí. Lo que pasa es que tiene sus compañeros, tiene su entorno, entonces muchas veces quieren afianzarse en su propio entorno y en su lugar, ¿no? Como cómodo. Pero si la víctima pide cambiarse de colegio, tienen que mover cielo y tierra y cambiarlo. ¿Cómo debería ser este colegio que acoge a este niño que viene tras un abuso sexual por parte de su educador? ¿Cómo sería la socialización? Claro, ahí intervienen los psicólogos y crean lo que se llama un círculo restaurativo. Pero hay que decirlo como padre, lo cambié porque fue abusado. Sí, porque si el colegio no hay que entrar en detalles, pero si el colegio desconoce la problemática sobre la cual él se está cambiando, obviamente no va a levantar los protocolos ni las acciones necesarias para que ese niño encuentre un lugar protegido y seguro. Ok. ¿Te ha tocado, Rodolfo? Sí, sí me ha tocado. Creo que lo hemos vivido hace algunos años. Creo que en medida de lo posible lo hemos sabido manejar de la mejor manera. Pero yo insisto, creo que una parte que tal vez no está tan viable es que el entorno del chico no es solamente la familia, son las redes sociales. Y personas muy pequeñitas están recibiendo información muy inadecuada para su edad y eso es parte del proceso que todos mencionaban que están generando con sus hijos, ¿no? ¿Cómo yo controlo ese entorno? Porque yo puedo controlar lo que pasa en el colegio, puedo controlar los papás, lo que pasa en la casa, pero ¿quién está controlando lo que está sucediendo en un celular, en una tableta, en un computador cuando el chico está solo en casa? Correcto. Me hablabas también que cuando hay un ambiente que muchos padres de familia se animan a denunciar estos casos, se multiplica muchas veces porque existe la confianza. Claro, hay un estudio de Harvard que dice que cuando existe este ambiente de confianza, los padres denuncian 3 veces más que en el caso que no sientan ese ambiente. Y respecto a lo que mencionaba Marcela, la UNICEF dice que el 90% de los casos de abuso sexual son en el entorno cercano del estudiante, del menor. Wow, no podemos cambiar el pasado, no podemos hacer nada respecto al pasado, pero estos espacios hacen muchísimo para el presente y para el futuro. Si te tocó, nuestra solidaridad. Aquí estamos, por ti y por los que aún no se atreven a hablar. Y también estamos para aquellos padres de familia que a toda costa tratan de evitar que su hijo sea víctima de un abuso. Esto es En Contacto, con un propósito para el bienestar de las familias. Quiero agradecerte, mi querido Rodolfo Rondón, gracias. No, gracias siempre a ti, todo tu también. expertise es tan necesario para nosotras. Y Marcela Roseto, No, gracias siempre a ustedes. tu pálpito de psicóloga nos ayuda y nos da herramientas necesarias para ponerlas en práctica. Muchas gracias por invitarme. Ni un niño más.